Las imágenes mostradas corresponden a la última vez que una joven llamada Marisela Botello Valadez, de 23 años, fue vista con vida, el 5 de octubre de 2020 en Dallas, Texas. Su muerte se dio en medio de una conspiración por celos, en la cual estuvieron involucrados el sujeto que aparece con ella en ese video y dos mujeres, llamadas Lisa y Nina, quienes formaban parte de un horrible triángulo amoroso. Si quieres conocer más detalles de este caso, quédate hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Marisela Botello. Acompáñenme a ver todos los detalles. Marisela Botello Valadez nació en el año 1997 en Estados Unidos. Era la mayor y única hija mujer del matrimonio Botello, una familia de inmigrantes mexicanos que en algún momento abandonaron su país natal para residenciarse en Washington, en búsqueda de un mejor futuro. De su padre no se encontró su nombre, y en cuanto a su madre, Ernestina Valadez, se supo que era una mujer trabajadora, que junto a su esposo sacó adelante no solamente a su hija, sino también a su hijo menor Luis, quien consideraba a Marisela como su mejor amiga y confidente. Tampoco trascendieron detalles de la infancia o de la adolescencia de la joven, pero según algunas reseñas era descrita como una chica hermosa e inteligente, a la que le encantaba conocer nuevas personas y hacer nuevos amigos. Como a muchos jóvenes, a Marisela le gustaba salir a divertirse, pero lo que más disfrutaba era viajar, lo cual hacía frecuentemente, y fue precisamente en ese contexto que le quitaron la vida en octubre de 2020. A principios de ese mes, la joven de 23 años aceptó una invitación de un exnovio llamado Raúl Ortiz para que fuera a visitarlo a su casa en Dallas ese fin de semana. Aunque la relación entre ellos ya había terminado desde hacía tiempo, luego de la ruptura continuaron siendo buenos amigos y mantenían contacto frecuente. La joven estaba emocionada, pues imaginaba que pasaría un fin de semana de lujo. Su madre la ayudó a hacer la maleta y le pidió que se cuidara mucho, sin saber que sería la última vez que la vería. Fue así que el 2 de octubre Marisela viajó a Dallas para encontrarse con Raúl. Su regreso a casa estaba previsto para el día 5 de octubre, pero esto jamás sucedió. Durante su estadía en esa ciudad, Marisela la pasó genial los 2 días previos a que le quitaran la vida. El domingo 4 de octubre fue su último día allí, por lo que salió a pasear con Raúl y a tomarse unos tragos durante parte del día. Ya cuando comenzó a caer la noche, Raúl estaba bastante ebrio e incluso vomitó sobre su ropa, por lo que decidieron ir hasta su departamento para cambiarse. Pero al llegar al inmueble, el joven se dio cuenta de que no tenía sus llaves. Era tal su estado de ebriedad que le dijo a Marisela que no saldría esa noche, y se quedó completamente dormido en el balcón del departamento. Pero Marisela quería seguir divirtiéndose durante la última noche que estaría en esa ciudad. Entonces pidió un servicio de taxi a través de una aplicación y salió sola hacia uno de los lugares de mayor entretenimiento de Dallas, Deep Ellum, considerado como la capital de la música en vivo del norte del condado, y un centro para las artes escénicas, donde toda la noche se realizan espectáculos de música local y también de arte. Ya en este sitio, la joven acudió a un local nocturno, donde conoció a un sujeto llamado Charles Anthony Beltrán, de 31 años. De este hombre no hemos encontrado mucha información sobre su vida. Solo se sabe que tenía aspiraciones a ser cantante de rap y había trabajado como personal de seguridad en un bar de la zona. También se supo que había estado casado con una mujer, cuyos datos se desconocen y con quien había tenido un hijo. La relación supuestamente había terminado por presunta violencia intrafamiliar. Al parecer el sujeto también tenía antecedentes por robo, pero esos detalles no llegaron a trascender del todo. Algunas fuentes señalan que Charles era creyente de la Santa Muerte, una especie de culto que se comenzó a desarrollar en América Latina, a principios del siglo XX. Dicha religión rinde tributo a la muerte y muestra a sus devotos que la vida acaba, pero eso es para ellos un recordatorio de que hay que aprovechar todos los momentos que tenemos en la vida terrenal. Aunque la Iglesia Católica tradicional considera este culto ajeno a su religión, esta tradición nació precisamente de la doctrina católica.
Para el momento de todos los hechos que narraremos el día de hoy, Charles estaba involucrado en un triángulo amoroso con dos mujeres, Lisa Jo Dickens, de 57 años, y la esposa de esta, Nina Tamar Marano, de 48, con quienes vivía en una casa en Mezquita. De Lisa se supo que era oriunda de Kentucky y que se había criado en el seno de una familia muy conservadora. En algún momento se casó con un hombre con quien tuvo 4 hijos y se separó luego de varios años de relación. Aunque no trascendieron los detalles por los cuales esta relación terminó, se presume que algo malo sucedió entre ellos, ya que la mujer huyó con sus hijos a Florida, donde se escondía para evitar que su expareja la encontrara. Durante muchos años los pequeños vivieron aislados del mundo, ya que Lisa no les permitía salir de casa, por lo cual no asistieron a la escuela, y fue muy poca la educación que recibieron. Estando en Florida, la mujer trabajó como mensajera en un despacho de abogados, que también se ocupaba de asuntos personales y reclamaciones por lesiones. Allí conoció a un hombre de Medio Oriente, con quien se casó en 1999. Esta relación tampoco prosperó, ya que ella no se adaptó a las costumbres de la religión musulmana que profesaba su esposo. Aunque decía ser una cristiana practicante, lo cierto es que en algunas reseñas se dice que también practicaba la brujería. Supuestamente solía hacer rituales y disfrutaba de lanzar supuestos hechizos de magia negra a las demás personas, e incluso trató de retener a su esposo con uno de estos supuestos embrujos. Sin embargo, las cosas entre la pareja llegaron a un límite y ningún hechizo logró que este hombre se quedara a su lado. Tiempo después, la mujer se enteró que su ex suegra, quien también vivía en Dallas, estaba enferma y se ofreció a cuidarla. Fue entonces cuando nuevamente hizo maletas y junto a sus hijos se mudó a esta ciudad, a una zona rural. Para el 2018, Lisa conoció a Charles en el local donde éste trabajaba. Ambos compartían creencias religiosas y se presume que a través de este vínculo iniciaron una relación de amistad. Desde el primer momento, la mujer quedó fascinada por el joven, a quien casi le doblaba la edad, e hizo de todo para tenerlo a su lado. Cambió su forma de vestir para lucir más joven y agradable. Después de unas 4 salidas, ella le ofreció mantener relaciones sexuales y empezaron así una especie de relación sentimental. Ella quería que Charles se mudara a vivir con ella. Pero para ese momento su hija mayor aún vivía con ella en casa y este era un obstáculo para que el joven se mudara. Entonces ella logró persuadir a su hija para que se fuera, y fue en ese momento que Charles ya se mudó allí. Así comenzó una relación que supuestamente iba fenomenal. Tenían una vida divertida y feliz, con fiestas, salidas y tragos. Ella le pagaba todo a él, su ropa, su vida social e incluso le financiaba sus intentos de ser un músico. Sin embargo, aunque Lisa tenía dinero, esta vida de despilfarro no era fácil de llevar. Y fue aquí cuando entró Nina en el triángulo amoroso. Para el 2019 ella había enviudado, luego de que su esposo de casi 86 años falleciera en un accidente. Ella heredó 2 negocios, una pizzería en Utah y un despacho de abogados en Nueva York, ciudad en la cual ella había vivido con su esposo. Lisa vio la oportunidad para sacar provecho de la situación. Ella y Nina se habían conocido años atrás, cuando ambas trabajaban en el bufete de abogados de Florida. Lisa, como ya sabemos, como mensajera, y Nina como abogada. Desde ese momento se habían hecho muy buenas amigas. Aunque se habían distanciado un poco cuando Lisa se mudó a Dallas, ella se las ingenió para retomar la supuesta amistad. Entonces fingió tener un interés amoroso en Nina y le pidió que se casaran. Lo que Nina no sabía es que ella solo hacía esto para disfrutar de su dinero y darle a Charles todas las comodidades que le pedía. Lisa también le recomendó a Charles iniciar una relación con Nina, esto para que ella les diera más dinero, y él así lo hizo, con lo cual ambas empezaron a usar el apellido del hombre, Beltrán. Él renunció a su empleo en el bar y se dedicó a vivir de las 2 mujeres, quienes crearon una empresa para apoyar la supuesta carrera como cantante que tenía este hombre y que lograra sus aspiraciones de ser rapero. Además le compraron un automóvil Audi A3 de color negro. Aunque a priori la relación entre las mujeres no era nada serio, al menos para Charles, lo cierto es que ellas disfrutaban de tener a un hombre más joven a su lado. Pero eso sí, siendo un hombre joven, este solía tener relaciones con otras chicas de su edad e incluso menores que él, a quienes frecuentemente llevaba a casa donde mantenía relaciones sexuales con ellas.
Pese a que en un principio Lisa aceptó esta situación, pronto comenzó a molestarse y le exigió a Charles que no llevara más mujeres a casa. Sin embargo, a él le dio igual y continuó haciéndolo. Y fue precisamente en una de esas salidas que conoció a Marisela, cuyo encuentro terminó desatando los celos de Lisa. Como ya dijimos, la noche del 4 de octubre de 2020, Charles y Marisela habían coincidido en un bar, donde luego de conversar un rato, decidieron salir para seguir la fiesta en otro lado. Los dos pararon en un local donde Marisela compró unos refrescos y luego fueron hasta la casa de Charles, donde después de tener relaciones sexuales presuntamente consensuadas, Marisela terminó sin vida. Lo que se cree pasó a continuación fue gracias a una versión dada por Charles a las autoridades tiempo después, y la cual fue tomada como la forma en la que la joven perdió la vida. Se presume que su muerte fue después de las 4 de la mañana de ese 5 de octubre, pues a esa hora fue la última conexión en sus redes sociales. Al parecer, luego de mantener relaciones sexuales, Charles se quedó dormido, pero fue despertado por los gritos de auxilio de Marisela, quien estaba siendo atacada por Lisa con un cuchillo. El sujeto trató de empujar a Lisa, quien estaba encima de Marisela, pero ambos rodaron de la cama y continuaron luchando, hasta que él logró contener a la mujer. Y al reclamarle por lo que estaba haciendo, ella le dijo que le había advertido que no llevara más mujeres a su casa. En ese momento, Charles comentó que salió de la habitación y se fue al baño. Se lavó las manos y se echó agua en la cara. Cuando volvió a entrar al lugar, presenció un hecho terrible. Vio a Lisa de pie junto al cuerpo sin vida de Marisela. Estaba sin ropa y salía sangre de él. Además de eso, la sangre se filtró hasta la alfombra. Al ver la escena, el hombre pensó en llamar al servicio de emergencias, pero Lisa supuestamente lo disuadió para que no lo hiciera. En ese momento, según el testimonio de Charles, él le dijo a Lisa que tenía que deshacerse de ese problema y que tenía que ayudar a la Nina, quien aparentemente dormía en la habitación de al lado ajena a lo que pasaba. Luego de eso se vistió, agarró sus cosas y se fue en su automóvil a casa de otra novia que tenía y se desentendió del problema. Ese mismo día, Lisa llamó a su trabajo para reportarse enferma, y más tarde esa misma noche, en compañía de Nina, se deshicieron del cuerpo de Marisela en una zona remota. Para ese momento, mientras ambas mujeres se deshacían del cuerpo, los familiares de la joven ya estaban desesperados, porque no tenían noticias de ella, ya que jamás había vuelto a la casa de su exnovio ni había tomado el vuelo que la llevaría de regreso a casa. Su madre y su hermano para ese momento ya habían contactado con varios amigos para saber si alguno tenía información de ella, pero nadie les dio respuestas. Entonces al día siguiente viajaron a Dallas para reportar la desaparición ante las autoridades. Rápidamente les asignaron un detective al caso, pero las investigaciones fueron muy lentas, pues las autoridades presumían que una joven de 23 años podía estar por allí con algún chico, pero esto, como sabemos, no era verdad. Sin embargo, para su familia estaba claro que algo andaba mal, porque Marisela jamás se ausentaba sin avisarles. Además, era muy extraño que estuviera tanto tiempo desconectada del teléfono, pues era asidua de las redes sociales, y no había ninguna señal de ella en ninguna de sus cuentas. Por ello decidieron iniciar ellos mismos su búsqueda. Con esto imprimieron más de 2,000 carteles con su fotografía, los cuales distribuyeron y pegaron por todo Dallas, con la esperanza de que alguien la reconociera. También crearon una página de GoFundMe para ayudar en la búsqueda. En esta la describían como una joven hispana de cabello negro, ojos color café, de 1,60 m de estatura y un peso de 60 kilogramos. Además destacaron como rasgos distintivos un lunar en el centro de su cuello y un tatuaje en su mano derecha. Gracias a esto, el taxista que había llevado a la joven a la zona de fiesta la reconoció y dijo que la había dejado cerca de la medianoche en la entrada de un bar. Entonces los allegados de Marisela fueron hasta el establecimiento para preguntar si alguien sabía algo de la chica. Las cámaras de vigilancia del lugar la habían captado a la 1:15 de la madrugada saliendo del lugar, y también en el local donde había comprado los víveres. Minutos después también se le veía saliendo en compañía de un sujeto hasta ese momento desconocido. La joven llevaba puesto un vestido en color morado metálico. En las mismas también se podía ver el automóvil en el cual ella había abandonado el lugar. Además, una tía de la joven, Denise Lee Castillo, pudo ingresar a la cuenta de un operador de redes inalámbricas en Estados Unidos que tenía a su sobrina a su nombre, y así determinó que el teléfono se había utilizado a las 4 de la mañana.
El video donde aparecía Marisela con el hombre, que como nosotros ya sabemos es Charles, fue difundido por su familia a través de las redes sociales y también se le entregó a la policía para que lo analizaran. Gracias a estas imágenes, los detectives pudieron obtener la matrícula del automóvil en el cual ella se había ido. Así lograron ubicar el número de licencia del conductor, quien no era otro que Charles, cuya foto también coincidía con el hombre que habían descrito con el cual Marisela había salido del bar aquella noche. Desde ese momento el sujeto se convirtió en una persona de interés, y fue cuando las autoridades comenzaron a trabajar ya muy seriamente en el caso. Al hacer un rastreo del teléfono de Marisela, los investigadores lograron dar con la última ubicación en el cual había estado encendido esa madrugada. Fue así como dieron con la casa de Lisa, y se movilizaron hasta el lugar para tratar de ubicar a Charles. Sin embargo, para ese momento el sujeto ya estaba fuera del radar, al igual que las dos mujeres. A pesar de que Lisa acababa de renovar su contrato de arrendamiento, la casa parecía abandonada cuando los oficiales llegaron a finales de octubre. A partir de ese momento, la policía cambió la clasificación del caso de desaparecida a desaparecida en peligro y se ofreció una recompensa de $5,000 para cualquier persona que diera información que ayudara a encontrarla. Y es que ya habían pasado varias semanas y los cuerpos policiales no tenían ni una sola pista del paradero de la joven. La ausencia de Lisa y Nina despertó mucho las sospechas de la policía, pues pensaron que las mujeres podían estar relacionadas con el caso. Ellos pensaban que ellas habían huido, probablemente con Charles. Además, los tres tenían desconectados sus teléfonos y no habían tenido actividad en sus redes sociales. Entonces la policía comenzó a rastrear sus registros telefónicos. Dichos análisis determinaron que los tres habían estado en la casa de Lisa la madrugada del 5 de octubre, tiempo durante el cual el celular de Marisela también había estado en la vivienda. Con esta información, el Departamento de Policía de Dallas ejecutó una orden de allanamiento para la casa, donde a pesar de que Lisa y Nina habían limpiado todo para borrar evidencias, los peritos hallaron 3 manchas de color marrón rojizo, que presumían podían ser sangre. Estas estaban en distintas áreas, y también se encontraron algunas manchas especialmente debajo de la alfombra de una de las habitaciones. Las muestras de esta alfombra fueron enviadas al Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Dallas para la búsqueda de ADN, esto para saber si era o no de Marisela. Asimismo, los registros telefónicos mostraron que Lisa y Nina habían viajado durante la noche del 5 de octubre y luego habían regresado a casa. Aunque la policía hizo una búsqueda en el lugar donde habían estado, cuya área era densamente boscosa y estaba cerca de varios cuerpos de agua y de una planta de concreto, en ese momento no hallaron nada que los condujera a Marisela. Sin embargo, días después hallaron una coincidencia. Los detectives descubrieron que el automóvil Audi negro de Charles había sido vendido en Nueva York, pero las autoridades de este estado pudieron detener la venta y confiscar y procesar el vehículo. Dentro de la cajuela se encontró una muestra de cabello que se presumía podía ser de Marisela, y también había restos de concreto en las llantas traseras, que coincidían con el área donde Nina y Lisa habían viajado. El 29 de enero de 2021, el detective a cargo del caso, Cristian Ramírez, recibió información sobre la evidencia encontrada en la casa. El análisis de las muestras de sangre arrojó que, en efecto, el ADN de estas era de Marisela. Basados en esta información, los investigadores creían que la chica había sido herida dentro de la vivienda. Aunque los familiares no perdían la esperanza de hallarla con vida, para los detectives era poco factible que esto ocurriera, pues no había registros de que la joven hubiese sido atendida en algún hospital. Se emitieron 3 órdenes de arresto, una contra Lisa, otra contra Nina y la última en contra de Charles. Esto acusados de ser los presuntos responsables de la desaparición de Marisela. Pero mientras los detectives trataban de dar con ellos, estos hicieron todo lo posible para evadir la justicia. En medio de las investigaciones, la policía descubrió que días después de la desaparición de Marisela, cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia, Nina llamó a su vecino, agente de bienes raíces en Pensilvania, para poner en venta una casa que tenía allí. Por su parte, Lisa, antes de que el auto de Charles fuese confiscado, lo había enviado de Dallas a Pensilvania, donde había permanecido oculto en una residencia que Nina tenía hasta que se llevó para ser vendido en Nueva York. Pero a pesar de todo este avance en las investigaciones, las autoridades no lograban dar con el paradero de estas 3 personas. Las esperanzas de la familia de hallar con vida a Marisela se esfumaron el 29 de octubre de 2021.
cuando los investigadores recibieron una llamada sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona agrícola. Una persona que instalaba trampas para gatos salvajes descubrió unos huesos en un terreno lodoso cerca de la carretera. El cráneo y el fémur sobresalían en la tierra. Un equipo especialista se desplazó hasta el lugar para hacer el levantamiento. Según el experto, los huesos no mostraban señales de traumatismo, pero parecían estar curtidos por los elementos ambientales y roídos por animales. Al día siguiente, luego de practicar los exámenes correspondientes, el médico forense del condado de Dallas confirmó que los restos eran de Marisela. Los familiares de la muchacha quedaron devastados con la noticia. Su madre Ernestina habló ante los medios y con lágrimas en los ojos pidió justicia para su hija. Para ese momento los cuerpos policiales habían logrado seguirle un poco los pasos a los 3 sospechosos y descubrieron que se habían estado moviendo entre Luisiana, Pensilvania, Nueva York, México, Florida y Utah. Basados en esto y gracias a un trabajo de inteligencia y de grandes esfuerzos de vigilancia, el 25 de marzo, un mes después de encontrar el cuerpo de Marisela, se logró la captura de Nina, de 49 años, a las afueras de un apartamento que tenía en Miami. Durante ese arresto, Lisa logró huir del lugar y llamó a su familia para pedir dinero, con el cual tomó un taxi hasta Orlando, donde fue arrestada luego de que las autoridades rastrearan su teléfono celular. La mujer fue localizada el 26 de marzo luego de comprar un teléfono nuevo en un centro comercial de Orlando. Posteriormente, en este nuevo teléfono, Lisa había enviado algunos mensajes de texto para hacer planes para salir rápidamente de Florida y reunirse con Charles, para luego intentar acceder al dinero de Nina, que ya estaba en prisión. Pero como ya sabemos, las cosas no salieron como ella planeó y fue detenida, mientras que Charles lo detuvieron en Utah el 2 de abril de ese mismo año. Después de que los 3 fueran llevados hasta Dallas en mayo de 2021, fueron imputados formalmente por un cargo de asesinato y también fueron acusados de manipular o fabricar pruebas físicas. Los 3 se declararon inocentes de los 2 delitos. Se les fijó una fianza de $500,000 cada uno. Charles quedó detenido en la cárcel del condado de Dallas, mientras que Lisa y Nina fueron puestas en libertad luego de pagar sus respectivas fianzas. Como parte de las medidas cautelares impuestas por el tribunal, ellas debían cumplir arresto domiciliario y usar dispositivos electrónicos con monitoreo de tobillo de forma permanente. Sin embargo, dejarlas en libertad fue el peor error de las autoridades, pues tan pronto como salieron, comenzaron a buscar la forma de evadir a la justicia. Y es que a través de la empresa que habían creado para impulsar la supuesta carrera musical de Charles, solicitaron pasaportes y visas en Camboya, con el pretexto de buscar artistas locales para su compañía. El 25 de diciembre de 2021, ambas mujeres se quitaron sus dispositivos, los cuales dejaron de enviar señal con unos minutos de diferencia. Luego abordaron un vuelo matutino y se fugaron hasta Camboya. Debido a que eran fechas festivas por la Navidad y a que había poco personal de guardia en el departamento de servicios previos al juicio, los funcionarios no se percataron de la fuga sino hasta 2 días después, cuando detectaron que la señal de ambos dispositivos se había detenido. Uno se había desconectado a las 7:28 de la mañana y el otro a las 7:32, ambos del 25 de diciembre. Los agentes de monitoreo llamaron, enviaron mensajes de texto y correos electrónicos a las mujeres, pero evidentemente ellas nunca respondieron, por lo que se emitieron nuevas órdenes de arresto en su contra. La fuga de ambas atrajo la atención internacional y puso en la mira a las actuaciones policiales. Incluso algunos medios reseñaron una presunta complicidad. Sin embargo, esto nunca fue comprobado. En medio de las pesquisas, la policía logró obtener los registros del aeropuerto, que indicaban que ambas habían salido de Estados Unidos el día de la Navidad. Establecieron que volaron hacia Seúl, en Corea del Sur, y desde ahí se dirigieron a Camboya, a unos 15,000 kilómetros de distancia de Estados Unidos. A través de las labores de inteligencia del Departamento de Policía de Dallas y el FBI, y algunos grupos estatales y locales, en febrero de 2022 se pudo localizar a Nina y a Lisa en una ciudad costera de Camboya. Un taxista les señaló la casa donde vivían a los agentes. La primera en salir fue Nina y luego Lisa. Los agentes de la Policía Nacional de Camboya localizaron varios teléfonos móviles y también algunos ordenadores portátiles dentro de la casa que alquilaban, así como documentos personales y una hoja que contenía una lista de países sin extradición. Todo esto fue confiscado.
Ambas fueron trasladadas inicialmente a un centro de detención hospitalario, ya que para ese momento estaba decretada la emergencia sanitaria mundial, y en la prueba ambos dieron positivo. Una vez dadas de altas, fueron deportadas a los Estados Unidos. El abogado de Lisa, Heath Harris, se sorprendió de que las mujeres hubieran estado en Camboya, pero advirtió de que su huida no era evidencia de culpabilidad, sino que lo habían hecho porque estaban preocupadas por su seguridad y no querían tener que cooperar en contra de Charles. Para evitar nuevas evasiones, esta vez la jueza de distrito les fijó una fianza de $4 millones a cada una. La oficina del fiscal del distrito del condado de Dallas trasladó los 3 casos a un juez diferente, por lo que se determinó que los 3 serían acusados en juicios separados. Estaba previsto de que Nina fuera la primera en ir a juicio, a principios de 2023, pero el proceso se retrasó después de que se descubriera que algunas pruebas no habían llegado a su abogado defensor. Entonces le tocaba el turno a Lisa. Originalmente su juicio tenía que comenzar en enero de 2023, pero se retrasó, luego de que la jueza Amber Givens fuera recusada por la fiscalía, argumentando que mostraba parcialidad hacia los acusados. Finalmente, después de una larga demora causada por esta razón y por un error de uno de los detectives de la policía de Dallas que no habían entregado todas las pruebas, el juicio se inició el 5 de diciembre de 2023. Lisa fue acusada de apuñalar mortalmente a Marisela y de manipulación de pruebas físicas. En sus declaraciones iniciales, el fiscal Robin Pittman dijo que estaban ante un caso de celos y conspiración. Dio detalles sobre el triángulo amoroso entre Lisa y los 2 coacusados. Dijo que la mujer había aprovechado el dinero de Nina para darle a su amante la vida que él nunca hubiese tenido, llena de lujos. Tras los argumentos iniciales, la madre de Marisela, Ernestina, fue la primera en subir al estrado. Uno de madre nunca quiere perder a su hijo, y menos de esta manera, como mi hija terminó. Ella vino contenta y no acabaron con su vida. La mujer le dijo al jurado que la muerte de su hija había sido algo muy duro para ella, y que el peor día de su vida había sido recibir los resultados de ADN que confirmaban que los huesos eran de Marisela. Tras la intervención de la madre, la fiscalía continuó presentando las pruebas, entre ellas los videos de los últimos momentos de Marisela, así como los registros telefónicos, que fueron pieza clave. Asimismo, para sustentar su acusación, se presentaron testimonios de carácter que dieron cuenta de la relación que había entre los 3 imputados. Una amiga y estilista de Lisa, Katy de León, testificó que entre los 3 había una relación sentimental muy complicada. Narró que la acusada cambió su peinado de algo conservador a algo juvenil cuando conoció a Charles, e incluso quería un cabello muy juvenil. La estilista señaló que su cliente le hablaba de la relación abierta que tenía con él y con Nina, con quien legalmente ya estaba casada. La mujer contó que en una ocasión Lisa le contó que había encontrado a Nina con Charles en la cama, y la había amenazado con quitarle la vida, lo que la fiscalía ratificó con sus argumentos de que era una mujer muy celosa y dispuesta a todo. La defensa trató de minimizar el impacto de este testimonio, aludiendo que entre ellos no había celos, que había confianza y que Charles no era una persona de confianza. En el tribunal se reveló que Charles estaba saliendo con otra mujer en el momento en el que Marisela desapareció. Esta mujer, cuya identidad no fue revelada, testificó que ella debía encontrarse con el sujeto a las 2 de la mañana de ese 5 de octubre, pero que él nunca había respondido y no fue sino hasta más tarde que se vieron. La mujer indicó que después de ese día Charles nunca la volvió a llevar a su casa, sino que se juntaban en moteles para mantener relaciones sexuales. Durante el debate también subió al estrado una vecina de Nina en Pensilvania llamada Jamie Scarpa, quien había sido la agente de bienes raíces a la cual la coacusada le había pedido que vendiera el inmueble. La testigo relató que en noviembre de 2020 la mujer envió el automóvil Audi color negro a su casa en Pensilvania y le pidió que lo ocultara con una funda. Dijo que incluso Lisa había ido a la casa de Nina para firmar los documentos para la venta y que durante un recorrido por la casa la testigo se llevó una sorpresa desagradable al ver dentro de un armario una estatua de tamaño natural de un esqueleto, vestido con una bata, el cual sostenía algo como una esfera en el suelo frente a él. Jamie señaló que los detectives de Dallas se presentaron en su casa el 27 de noviembre de 2020, pero no había nadie allí. Refirió que el inmueble se vendió a comienzos de marzo de 2021 y las ganancias las transfirió a Nina. El hermano menor de Lisa, Jimmy, también testificó.
Dijo que durante muchos años ella lo ayudó económicamente, pero en marzo de 2021 fue ella quien lo llamó pidiéndole dinero, esto unas horas antes de su arresto. Recordó que más tarde ese mismo día apareció la policía y les dijo lo que estaba pasando, pero ellos no creían a Lisa capaz de cometer un acto tan atroz. Posteriormente, un perito describió ante el tribunal la escena del crimen y mostró distintas fotografías de la vivienda, mientras que los policías de Dallas explicaron cómo habían rastreado los movimientos tanto de Marisela como de estas 3 personas. Los investigadores dijeron que Lisa intentó llamar a Charles en varias ocasiones, pero que él no había contestado. Creyeron que estas llamadas se hicieron cuando ella se estaba deshaciendo junto con Nina del cadáver de Marisela. El siguiente testigo fue un amigo de Charles que estaba con él la noche que conoció a Marisela, llamado Dax Stevens. Declaró que conversó con Charles durante unos minutos en la acera antes de alejarse y dijo que al día siguiente, cuando le preguntó a Charles sobre la chica que había conocido, él le dijo que la había dejado en otra zona porque ella no se había querido ir con él a su casa. El juicio de Lisa continuó con más testimonios sobre las mentiras y engaños que rodeaban todo lo que había sucedido. Durante el juicio también declaró una mujer llamada Nicole Beauchamp, quien dijo que tenía una relación con Charles, a quien había conocido en Miami, donde vivió en 2021 antes de ser arrestado. Refirió que en ese momento el hombre se hacía llamar Antonio, y le dijo que se había mudado al sur de Florida desde Pensilvania, pero la realidad, como ya sabemos, era que estaba huyendo de la policía. También testificó una tía de Marisela, y subió al estrado además el exnovio de la joven, quien explicó el por qué se habían separado esa noche y cómo ella había terminado sola. Él lamentó profundamente no haberla acompañado. Por su parte, la defensa de la mujer argumentó que era inocente y que las evidencias no la conectaban con el crimen. Además, su abogado defensor dijo que Lisa nunca conoció a Marisela y que Charles vivía con ella y con Nina porque estaba invirtiendo en su carrera como rapero. La defensa llamó a declarar al detective a cargo del caso, a quien cuestionaron severamente sobre la forma en la que habían realizado la investigación, ya que a juicio de ellos había estado plagada de errores. Tras la intervención del representante de Lisa, ella subió al estrado para testificar en su propia defensa. Respondió distintas preguntas tanto de la fiscalía como su defensa, y renunció a su privilegio de la quinta enmienda de guardar silencio. La mujer aseguró al jurado que no conoció a Marisela y que ella estaba dormida en su casa cuando ocurrió el crimen. Refirió que no tenía ningún interés amoroso en Charles y que solamente tenían una relación comercial. Dijo que el hombre era una persona agresiva y que la acosaba, y que ella le tenía miedo. Lisa testificó que el hombre solía golpear a su perro y portaba un arma en todo momento, asegurando que era un lobo con piel de oveja. Pero su testimonio contradecía a los testigos anteriores, que habían descrito a Lisa como una persona conflictiva. Aseguró que el caso le había afectado mucho, ya que sus hijos le habían dejado de hablar. Al ser confrontada por la fiscalía con relación a los gastos que había hecho para complacer a Charles, como la compra del automóvil, ella refirió que todo había sido una inversión para su carrera. Con respecto a las pruebas del GPS de su teléfono que la ubicaban donde se habían descubierto los restos de Marisela, afirmó que esa mañana ella había ido con Nina a un centro de distribución de encomiendas para localizar algunos documentos, pero el paquete no estaba en el lugar y se fueron a casa. Sin embargo, la acusación sostuvo que en cambio las 2 mujeres habían estado allí para deshacerse del cuerpo de la joven. El juicio dio un giro inesperado cuando los fiscales llamaron al estrado a Charles como su testigo estrella. El hombre de 34 años enfrentó horas de preguntas, no solamente por parte de la fiscalía, sino también de la defensa. Durante sus declaraciones, el hombre narró ampliamente con detalles su vida en el norte de Texas, cómo había entrado en la industria de la música y además todo su historial por robo, posesión de arma y violencia intrafamiliar. I wake up to her screaming, saying, "Help me, help me." Just my reaction was just to push her, and I pushed her hard. And she's like, "I told you not to bring any more girls over here." Describió la forma en la que conoció a Lisa y dio detalles de la relación sentimental que tenía con las 2 mujeres. También dio muchos detalles de lo que sucedió el día del crimen. Cuando comenzó a hablar de esto, la madre de Marisela salió llorando porque no soportó. El hombre también aseguró que no tuvo nada que ver con el homicidio de Marisela y dijo que si no reportó el hecho a las autoridades y que si había huido era porque tenía miedo, porque todos creían que él por sus antecedentes también era responsable. Además comentó que ambas mujeres le habían prometido que encontrarían una manera de limpiar su nombre
y que Nina incluso le había ofrecido una fuerte cantidad de dinero por su silencio. También describió sus movimientos durante el transcurso del día 5 de octubre hasta el momento en el cual fue arrestado. Dijo que las dos mujeres le habían pagado para que viviera en varios estados del país e incluso había permanecido en México durante unos meses. Aseguró que no tuvo nada que ver con la muerte de Marisela, pero admitió haber ocultado pruebas y afirmó que no había llegado a ningún acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Lisa. Durante el contrainterrogatorio, el representante de Lisa intentó pintar a Charles como un mentiroso compulsivo, que haría cualquier cosa para salvarse. En ese momento el hombre se vio un poco acorralado y admitió que había mentido a los investigadores acerca de la participación de Nina en el crimen, pero en el estrado aseguró que ella solamente estuvo involucrada en el encubrimiento. También él mismo se declaró culpable de alterar pruebas. Ese mismo día, luego de que Charles rindiera su declaración, los fiscales pidieron al tribunal la anulación de los cargos de asesinato contra él y Nina, pero mantuvieron los de manipulación de evidencia. Durante los argumentos finales del juicio, la acusación leyó los mensajes compartidos entre Charles y Lisa, a quien intentaron pintar como una cazafortunas que usaba a Nina para obtener dinero. Basaron su acusación en gran medida en pruebas circunstanciales y en el testimonio de Charles. Por su parte, la defensa le pidió a la fiscalía que anulara el caso, porque a su juicio la fiscalía no había logrado demostrar la culpabilidad de Lisa. El tribunal rechazó la petición. Asimismo, insistieron que el caso era una investigación mal hecha y que lo declarado por Charles eran mentiras, ya que Lisa era inocente. Sin embargo, un jurado de 12 personas creyó en la versión del hombre, y el 13 de diciembre, Lisa Dykes, de 60 años en ese momento, fue declarada culpable de quitarle la vida a Marisela y de alterar pruebas. La mujer no mostró ninguna emoción cuando la jueza Nancy Mulder leyó el veredicto en voz alta. El fiscal principal del caso dijo que ese había sido el veredicto más rápido que había obtenido. El hermano de Marisela, Luis, hizo una declaración sobre el impacto de la víctima en nombre de la familia. Dijo que para ellos la muerte de su hermana había sido muy dura, especialmente para su madre, quien no había encontrado todavía la forma de salir adelante, y comentó que ellos jamás se repondrían de la pérdida. Antes de terminar, se dirigió a Lisa, a quien le dijo que esperaba que recibiera la sentencia que merecía. Un miembro del jurado lloró mientras escuchaba a Luis hablar sobre su hermana mayor. Por su parte, el abogado defensor le pidió al jurado una sentencia leve, basándose en que se trataba de un crimen pasional, algo reconocido en la ley de Texas que podía reducir una sentencia. Refirió que por alguna razón Lisa perdió el control esa noche y que eso era una pasión repentina. Sin embargo, los fiscales no estuvieron de acuerdo. Finalmente, el tribunal condenó a Lisa a cadena perpetua por el cargo de asesinato y a 20 años de prisión por el cargo de manipulación de evidencias. Se fijó también para ella una multa de $10,000 por cada delito para reparación del daño. Lisa Jo Dykes, in conforming with the jury's verdict, I hereby sentence you to life in prison and a fine of $10,000. In cause number F2175651, tampering with physical evidence, I sentence you to 20 years in prison and a fine of $10,000. I order you taken by the sheriff and by her safely held until you can be transferred to an authorized receiving agent to begin your sentence. Tras emitir el fallo y antes de que la mujer fuera sacada esposada de la sala, la jueza le dirigió unas palabras en las que le advirtió que había sido tratada con dignidad y respeto, algo que ella no había tenido con la víctima. En tal sentido, los familiares de Marisela se sintieron complacidos con la condena y esperaban que los otros dos coacusados también recibieran sentencias justas. Los juicios de Nina y Charles estaban programados para el 20 de octubre de 2024 y para el 15 de abril, respectivamente. Sin embargo, en el caso de la mujer, hasta mediados de marzo, cuando realizamos esta investigación, el proceso judicial ni siquiera había comenzado. Aunque la principal responsable de quitarle la vida a Marisela ya fue condenada, los familiares de la joven aún están esperando justicia para sus dos cómplices. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el video de hoy. El caso de hoy es un caso muy impactante, un caso en el que se perdió la vida de una joven, como siempre decimos, muy triste. Un caso que si bien ya está resuelto, aún falta por cerrarse, faltan 2 condenas a 2 personas que si bien no tuvieron, como se cree, un papel tan importante en quitarle la vida a Marisela, sí merecen una condena por querer ayudar a esta mujer a cubrir todo lo que hizo.
Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que suba un video. En redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.